ahí a veces no saber cómo usar una plataforma. Las importantes, una que soy domingo, es parte de mi construcción como ser humano, y la otra es que la construcción es entre todos y siempre voy a estar dispuesto a apoyar en lo que pueda, desde mi humilde rol, y desde ahí comentarles que la idea del taller es plantear algunas premisas, algunas definiciones para tener en cuenta como modelo teórico, y después plantear algunas preguntas que nos invitan a la reflexión tanto individual como colectiva. Así que por ahí va a ir más o menos el taller. Lo primero es, bueno, plantear un poco cuál es el contexto social y cuál es el contexto educativo en el siglo XXI, un poquito antes del COVID-19, porque si bien esto potenció y de muchas formas nos obligó a trabajar desde la virtualidad y con el uso de Internet y en un abanico súper amplio de herramientas digitales, porque si bien hay una plataforma que acá en Uruguay es la legítima, que es Crea2, hay un montón de otros recursos que se emplearon bueno, que formaron parte de los recursos que controlan los docentes para trabajar. Este contexto súper amplio, diverso en todas las zonas, pero acá en Uruguay tenía algunos, o por lo menos tiene todavía, algunas cuestiones que son bien específicas y que apuntalaron este trabajo. Uno es, hace 12 años que estaba Plan Ciudad vigente, con lo cual hay conexión en la mayoría de los centros, mejor, peor, pero eso hace que los estudiantes ya tuvieran un manejo, que los docentes se pudieran, o por lo menos tuvieran el espacio y la herramienta para poder proponer actividades que tuvieran que ver con la web 2.0, el uso de la plataforma estaba a la mano, y la comunicación global también cambió. Si uno abre lo que son las redes sociales, se encuentran las llamadas fake news, que son noticias falsas, que además uno las mira y tiene que pasar por distintos filtros para darse cuenta que es falso. Y si uno como adulto a veces comparte una noticia que no es completamente real, imaginen lo que pasa con los estudiantes, ¿no? Que pasan todo el día conectados y pasan mirando y recompartiendo, y propagando estas noticias falsas. Más o menos en ese contexto de que el Internet está llegando a la mayoría de las casas, la mayoría de nuestros estudiantes tienen un dispositivo celular. Acá todo dependiendo en qué escuela esté trabajando cada uno y la realidad de cada uno, pero a grandes rasgos los estudiantes tienen un dispositivo, tienen acceso a alguna red, quizás no tengan acceso a Crea2, pero sí tienen acceso a WhatsApp, que sabemos que es una realidad, que algunos contratos dan el Internet libre para ese uso. Y ahí, con todo escenario, nos aparece el COVID-19 que nos obliga a tener que usar alguna de esas herramientas. Nos obliga a usar Internet, nos obliga a tener que buscar un medio de comunicación inmediato, porque nos dimos cuenta que los estudiantes se nos iban y se perdían. Ahí en muchos centros apareció WhatsApp como una herramienta fundamental que los mantuvo cerca, que funcionó para crear el vínculo. Volvió a aparecer Crea2, pero ahora más como un lugar para trabajar con cada uno de los estudiantes y poder retomar la parte de los contenidos luego de lo vincular. Y ahí tenemos como lo primero, ¿no? Lo primero que surge, muchas veces uno escucha y uno habla de educación a distancia. Sí, si bien es verdad, hay un componente de educación a distancia en cuanto a lo geográfico, lo que estamos haciendo no es educación a distancia, porque tendríamos que tener un modelo de diseño instruccional de los contenidos. Lo que estamos haciendo más bien es educación virtual, o lo que a mí me gustaría llamar COVID-learning, en esto de que tenemos el e-learning, que es completamente virtual, el b-learning, que combina lo presencial con lo semipresencial. Yo creo que acá tenemos hemos incursionado en una nueva forma de enseñar que tendría que ser el COVID-learning. Luego lo traíamos más temprano y lo conversamos un poquito por arriba, pero tenemos que tener claro de que el mundo real está compuesto por dos cosas, tiene dos factores. Uno, el mundo físico, que es en el mundo que estamos acostumbrados a trabajar, en el cual nos formaron, y además tiene un componente del mundo digital. Cuando lo que pasa en las redes, lo que pasa en Internet, interfiere con el mundo físico, tenemos como ese lugar de intersección, ¿verdad? Donde las acciones, tanto del mundo físico como del mundo
digital inciden en lo otro. Por lo cual es fundamental de que entendamos que ambos mundos forman el mundo real. Lo virtual ya es parte de lo real. Más adelante vamos a ver algunas cuestiones prácticas, pero tenemos que tener claro de que lo que pasa en el mundo digital es parte del mundo real. Es algo que realmente es serio. No es un chiste, no es algo que tenemos que tomar de forma efímera. Es algo que tenemos que darle tanta seriedad como lo que pasa en lo físico. Y ahí, bueno, todos los cuidados que tenemos que tener con las videollamadas y demás, pero lo vamos a ir viendo más puntualmente. Lo importante de esto es recordar, lo que pasa en el mundo digital también es parte de lo real, por lo cual hay que darle la misma seriedad. Luego, traer esto de contexto, que creo que lo sabemos, pero me gustaría hacerlo presente, algunas brechas que más allá de que estemos en Uruguay, que tiene unas condiciones bien interesantes, creo que nos hemos dado cuenta de que también están, algunas son de acceso, en esto de que no tienen el dispositivo, sea computadora, sea celular, sea tablet, o directamente no tienen acceso a internet. Luego el tema del uso, no solo basta tener el acceso al dispositivo, sino también hay que saber usarlo. ¿Qué pasa con los estudiantes que tienen una computadora pero no saben usarlo? Bueno, ahí hay una brecha de uso. Y luego una brecha de calidad de uso. Muchos estarán pensando, bueno, pero mi estudiante tiene el celular. Sí, es verdad, pero ¿qué hace con ese celular? No es lo mismo poder manejar una red social, no es lo mismo manejar WhatsApp, que tener que descargar una aplicación como un procesador de texto para poder mandar la tarea al docente, o simplemente descargar la aplicación de CREA. Ahí tenemos una brecha en cuanto a la calidad de uso. Y ahí traigo dos imágenes que quizás sean alguna un poco fuerte, pero creo que simboliza lo que trato de decir. Algunos estudiantes están como en este contexto, y otros están más en esto, ¿no? De que es al estilo de una caricatura que en realidad no es tan graciosa, ¿no? Se pregunta, ¿cómo crees que me fue en mi primer día del kindergarten? Ni siquiera tenían wifi. En esto de que también el estudiante está acostumbrado a una cosa y después en el centro pasa a otra, y sabemos de que tenemos estudiantes que están súper sugestionados al uso de las herramientas 2.0, como es el caso de la derecha, como tenemos estudiantes en el caso de la izquierda, que ni siquiera tienen las necesidades básicas saciadas. Entonces, ¿cómo también poder pensar desde ahí, ¿no? ¿Cuáles son todas las brechas que se están planteando en el escenario actual? Actual y no tan actual. Esto siempre estuvo, lo único que el COVID-19 lo que hizo fue poder transparentar lo que estaba pasando. Luego algunas subjetividades, y lo planteo desde acá para que podamos reflexionar. Creo que esta caricatura es bastante clara. ¿Sabés qué creo? Que tanta tecnología, tanta era digital, tanto adelanto en la carrera informática nos ha llevado a una época de deshumanización, de despersonalización. Y el otro dice, no coincido con vos. ¿Y a vos quién te preguntó? Estoy hablando con mi notebook. Y ahí como en esto de que, bueno, el otro contesta desde el, bueno, está hablando conmigo y habla de deshumanizar, de sacar el lugar de la persona, y en realidad estaba hablando con la computadora, ¿no? ¿Dónde queda el rol? ¿Desde dónde nos vinculamos? Y ahí surgen algunas preguntas que más temprano en el back de las reuniones estuvimos conversando. En estos momentos se evidenció la incapacidad de las personas en general, no solo los estudiantes, de poder estar solas. Qué difícil, ¿no? Para la psiquis el poder construirse como un ser individual y en soledad. También preguntarse si esto promueve una comunicación profunda. Esto de lo digital, ¿no? Porque nosotros en el aula era súper natural hacernos el espacio para frenar a fulanito y preguntarle, che, fulanito, ¿qué te pasa hoy que estuviste con un gesto apático en la clase? Y ahora en la virtualidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con las videollamadas? ¿Logramos generar esos espacios? Porque hay muchas cosas que se pierden. De hecho, en este momento yo estoy viendo 3 rostros. El resto no me estaría transmitiendo físicamente nada. Entonces yo no sabría qué es lo que no podría usar la teoría de la mente para poder resolver qué es lo que está pasando por sus cabezas. Entonces uno tiene que hacer otro tipo de construcción.
Y bueno, después, para seguir reflexionando, ¿no? Pensar, en la era de las pantallas, ¿se desarrolla una mirada que se encuentra con el otro? ¿Es posible desarrollarla? Porque esto en la clase todos lo teníamos dominado, todos íbamos conociendo a nuestros estudiantes y sabíamos cómo construir esa mirada, sabíamos cómo hacer la construcción del otro para poder abordar si tenía alguna dificultad o no. ¿Cómo se construyen desde las nuevas tecnologías? ¿Cómo construir esos vínculos? Acá tenemos algunas pistas, algunas evidencias, algunos ítems de en qué andan nuestros estudiantes. Sabemos que andan en redes como Facebook. Alguno me dirá, Domingo, pero Facebook ya es cosa de estudiantes más grandes. Bueno, ahí viene ya un dispositivo en el cual uno va agregando todas las otras redes, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Pinterest y un montón más que son las que los estudiantes están manejando. YouTube, que muchas veces uno se toma a la ligera como adulto y dice, bueno, YouTube es para cargar videos y para ver videos. Sí, eso es verdad, fue creada con esa finalidad, pero todo lo que pasa en la parte de los comentarios es terrible. Hay mucho ciberacoso, hay mucho ciberbullying, muchas situaciones que se plantean súper complejas en los comentarios de los videos. Entonces YouTube ya se transforma no solo en un repositorio de videos, sino también en un lugar donde se dan relaciones humanas. Y luego que imagino que la mayoría de las personas que tienen red social habrá escuchado, que es el TikTok, que es una red social súper nueva, que ha tenido algún challenge, algún desafío que ha generado algún inconveniente con los estudiantes. En ese escenario uno ve al estudiante y ve esto en los recreos, ¿no? Uno ve a los estudiantes que están cerca físicamente, pero en realidad están lejos, ¿no? Cada uno en su mundo. Y si uno analiza estas posturas, ahí está el de más a la izquierda, que está como en una postura de huevo, la cual implica que está buscando seguridad y con la cabeza entre las piernas y está como ocultando lo que está haciendo, ¿no? Es uno de los análisis subjetivos que uno puede hacer. Y el otro está como mirando de forma efímera. Y atrás de todo esto podría haber algunos temas de privacidad. Quién sabe si el de la izquierda no está subiendo un perfil falso, que muchas veces vemos perfiles donde el nombre no es el nombre, o tiene una frase, algo así como el pibito del barrio, y uno no sabe a qué persona se está refiriendo. Y se empiezan a compartir cosas que quizás no son de propiedad intelectual de la persona. El de la derecha podría haber sacado una foto a otros estudiantes del recreo y estarla cargando en una red social, donde ahí hay un claro problema de privacidad. Otro de los problemas que aparecen en estos ambientes es la ciberviolencia de género. El empezar a molestar de forma permanente a una mujer, a un hombre o a cualquier otro estudiante. Luego aparece el grooming, que es esto del acoso entre el adulto y un menor, que también se ve potenciado por las redes, porque claro, los espacios, los ciberespacios son un poco más íntimos, ¿verdad? Que lo que son los espacios públicos físicos. Así que esta es otra condición que se ve potenciada. Luego el ciberbullying, esto es algo que los estudiantes lo tienen bastante naturalizado, el sacarse una foto que combina la privacidad con el ciberbullying, se sacan una foto, se molestan en el grupo de WhatsApp estoy hablando, por ejemplo, y eso a veces pasa a mayores en cuanto sea algo continuado en el tiempo. Luego la tecnoedición, que si vemos la imagen de abajo podemos ver que el estudiante de la derecha está haciendo fuerza para poder ver, fuerza me refiero a que está achinando los ojos para poder ver el celular. Eso podría ser una clara evidencia de que pasa mucho tiempo frente a pantallas digitales. Luego el estudiante de abajo también lo está agarrando con una firmeza bastante potente y está como acostumbrado al uso habitual del celular. Luego el robo de identidad, que si bien uno piensa, bueno, Domingo, pero ahí ya estamos hablando de algo más complejo, de un hacker y demás, no. En el mundo que estamos, los estudiantes logran robarse la identidad de formas más sencillas que hackeando la contraseña. Los estudiantes, las personas en general, sacan una foto de otro y crean un perfil con el mismo nombre y ahí ya están violando la privacidad y haciendo un robo de identidad.
descargan una foto mía y ponen Domingo Borba y crean otro perfil en Facebook. Luego tenemos la revenge porno, que son los casos en el cual se usan fotos de índole sexual para poder cobrarse revancha. Pasa mucho en el caso de las parejas adolescentes que se sacan alguna foto inapropiada y después se separan y uno la usa para tomar ventaja del otro. Luego el sexting, que es esto de que vemos mucho las fotos inapropiadas, pero que las sube uno mismo por voluntad propia. No es que otra persona la está subiendo, sino que yo elijo mostrar lo que estoy mostrando en las redes. Luego tenemos el ciberdelito, que se conjuga muy bien con todas las anteriores, porque el robo de identidad es un delito que es del índole cibernético. También el tema de la privacidad, el ciberbullying también. Acá en Uruguay tenemos una agencia especializada en la cual se pueden hacer este tipo de denuncias, por ejemplo. Pero el ciberdelito también está combinado a los videojuegos. Muchos juegos de Google, uno pone la tarjeta de crédito y ahí ya accede a otros premios y a más vidas y otras cuestiones, y muchas veces los estudiantes lo que hacen es robar la tarjeta de alguien. Muchas veces vemos por las redes de que esto lo voy a comentar más adelante con más detalle, pero no quiero perder la oportunidad. Vemos de que las personas adultas se sacan una foto y cuando uno empieza a analizar esa foto puede ver hasta el número de tarjeta. Bueno, cuando uno ve el número de tarjeta es muy sencillo poder hacer uso pensando en las tarjetas de crédito, en el uso económico. Entonces uno accede a esos datos y de esos datos ya puede comprar un videojuego. Y está generando un ciberdelito. Luego tenemos la sextorsión, que es cuando tenemos una foto que es inapropiada, que la otra persona no la quiere divulgar, y lo que nosotros hacemos es la extorsionamos para que haga algo que nosotros queremos a cambio de no compartir esa foto. Esto es más o menos como el escenario de todas las cosas posibles que pueden pasar. Luego tenemos el uso del celular, que es algo que tenemos que tener a la mano, porque el celular en estos momentos ha sido fundamental para nosotros. Pero tenemos que tener ahí como dos conceptos que son bien claros. Uno que es el pushing, que es usar el teléfono en todo momento y hasta perder el cara a cara con el otro. Esto de que estamos viendo en la imagen, de que por más de que tenemos un montón y acá imaginemos la situación de una reunión de amigos, lo cual no se encuentran nunca, y cuando se encuentran está cada uno metido en su universo con el celular. Y luego la nomofobia, que es el miedo a no estar conectado. Y ahí creo que el cómic, perdonen el humor, pero me resultan muy claros estos cómics, me parece que transparentan la idea. Cuando uno tiene como el miedo a no estar completamente actualizado de lo que está pasando. Y ahí tenemos la persona que está continuamente tocando el celular, que está continuamente actualizando, y que muchas veces hasta sin sentido, porque vemos que agarra el celular y lo único que hace es desplazar hacia abajo para que se actualice la red. Y uno si lo piensa, en realidad, ¿cuántas personas pudieron haber agregado información para que uno esté continuamente activo? Esos conceptos tenerlos a la mano. Luego, imagino que habrán escuchado hablar de lo que es la identidad digital y de lo que es su huella. Hoy, más temprano, Claudia, cuando comentaba de Googleen a Domingo, en realidad, en mi caso es interesante porque lo que hay es más o menos lo que yo comparto, lo que, bueno, algunas organizaciones más grandes han compartido, pero esto es súper peligroso en el caso de que no tengamos cuidado qué es lo que compartimos. Pensemos en los estudiantes que están subiendo continuamente una foto que sacan y la están subiendo a Twitter, y ahí ya les comento, lo que sube a Twitter no pasan 24 horas que ya está en las fotos de Google. Eso está conectado. No pasa así con Facebook. Si uno sube una foto a Facebook, eso queda en la red de amigos y demás configuración de privacidad. Pero Twitter es tremendo. Si uno saca una foto, una imagen o lo que quiera y lo comparte por Twitter, en menos de 24 horas uno puede googlear el nombre de la publicación o la persona que compartió el Twitter y ya lo encuentra en internet. Súper complejo, súper complejo.
Bueno, en esto de crear la identidad y de su huella, que es esto, bueno, lo que vamos dejando en las redes, que muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos, porque en un momento tenemos algunas creencias y las compartimos de forma libre, y después las cambiamos, y todo esto va formando parte del pasado, del presente, y hace una proyección a futuro de qué es lo que se viene, en esto de también marcarlo como una tendencia. Luego, tener mucho cuidado con lo que son las publicaciones propias y las de otros, porque también construyen a la identidad digital y a la huella propia. Y uno dirá, bueno, a ver, Domingo, pero ¿cómo es eso? Si yo comparto lo de otro también. Y sí, de cierta forma, cuando uno está compartiendo publicaciones, se está mostrando, por ejemplo, parte de su ideología. Y ahí está creando una identidad, está formando su identidad digital. Luego, las interacciones con dispositivos conectados. Acá se comparte todo, absolutamente todo. El uso de los Wi-Fi, cuando uno se conecta a redes libres, está permitiendo de que el, ¿cómo es? Perdón, el servidor pueda acceder a tu celular, lo cual implica que está brindando toda la información. Así que también tener un poquito de cuidado ahí con qué otros dispositivos nos conectamos, porque esa información que compartimos va a terminar siendo una huella que queda en la red. Porque la red no es solo lo que nosotros vemos en Google y no es solo lo que podemos encontrar. Muchos habrán escuchado de que dependiendo en el país que estés, dependiendo a qué sitios podés entrar, hay algunos países que tienen más cifrada la red y se pueden entrar a menos sitios. Y no solo eso, sino que hay una intranet, que es una red que está oculta, en la cual se manejan muchos otros datos que nosotros a veces ni siquiera tenemos acceso y que ni siquiera imaginamos que están allí. Bien. Bueno, ahí va llegando más gente. Cuando me distraigo es porque voy aceptando gente. Bueno, para la identidad digital y para la huella les propongo como algunas preguntas que lo ideal acá es también poder reflexionar con el estudiante, ¿no? Ya sabemos de que los verticalazos, por decirlo así, no funcionan. Como decía hoy más temprano Claudia, el adolescente está en una conformación de, de- de su propia identidad, con lo cual todo lo que le propongamos de forma directa seguramente no vaya a ningún lugar positivo. Lo primero es el nick en esto de poder preguntarle, bueno, a ver, ¿vos estás usando tu nombre real o usás uno ficticio? Y acá el nick también tomarlo como el usuario, ¿no? Si yo estoy usando Facebook, y sí, lo conveniente es que use mi nombre legal. Si yo estoy entrando a un juego de rol, y no, lo más conveniente es que no use directamente mi nombre, sino que cree uno más apropiado para ese videojuego. En esto también ver qué es lo que comparta. Luego, en el caso de las fotos de perfil, ¿no? ¿Qué estoy usando? ¿Estoy usando un avatar o estoy usando una foto que realmente me identifica? Porque cuando yo estoy haciendo esto que a uno le resulta tan natural, ¿no? De las Candy Selfie o de Photoshop, que uno está editando la imagen. Y de cierta manera está entrando en un tema que es súper complejo, de que está modificando la realidad y que de cierta forma está mintiendo. Con lo cual es bien interesante pensar también con los estudiantes, y acá todos los matices, ¿no? Desde el estudiante que plantea un dibujito, por decirlo así, la imagen de un cómic, a el estudiante que modifica su aspecto físico y se agrega pelo, cosa que yo no tengo, ya verán, pero se agrega pelo, se cambia el color de los ojos y demás. Eso también constituye un problema bien significativo. Después nos vemos a nosotros en plataforma tratando de investigar por la foto qué estudiante es el que tenemos allí. Luego, para reflexionar en lo que los estudiantes publican y nosotros mismos, bueno, ¿qué tipo de cosas decimos en esto de las publicaciones propias? No, no pensando en lo que recompartimos, sino en lo que publicamos. ¿Cuándo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? En esto de también poder entender de que nos estamos relacionando en las redes. Entonces es fundamental de que nos podamos preguntar qué tipo de cosas compartimos, cuándo y cómo las estamos diciendo, porque no sabemos hasta dónde van a llegar y quién va a leer eso. Luego, dentro de los servicios que se usa, y acá me parece que son bastante claros los ejemplos, ¿no? En esto de preguntar, ¿vas mucho al cine? Quizás que no son preguntas tan directas para el estudiante, pero que también nos dan un poquito de información sobre ellos. Cuando yo le pregunto a mis estudiantes, ¿van mucho al cine? Me miran
como si fuera un anciano, lo primero que miran, y después me dicen, no, profe, yo lo que hago es mirar YouTube. Y ahí lo que hice fue manejar una estrategia para ver qué es lo que está usando el estudiante y de qué forma se está vinculando. Luego ahí tenemos otras preguntas, bueno, si usan mucho el museo o la biblioteca, si consultan a personas, en esto de poder usar Wikipedia. Luego tenemos la alegoría de lo que puede, de la interpretación que uno le puede hacer a Twitter, que funciona más bien como un bar, por eso se generan todas las polémicas y que todo el mundo puede responder y además puede etiquetar a cualquier persona sin ser directamente su amigo. Y después, esta debería ser como una de las preguntas para arrancar a crear la ciudadanía digital, porque así como nosotros siempre estamos pensando en crear ciudadanos que sean reflexivos y críticos, tendríamos que agregarle a esta concepción que tenemos de ciudadanos la parte digital, ¿no? Todo esto que les estoy planteando para reflexionar no son preguntas que nos hagamos los adultos y mucho menos se lo van a hacer los estudiantes. Tenemos que apoyarlos para que empiecen a reflexionar sobre esto, ¿no? Y bueno, preguntarles si la comunicación les parece más de forma individual, de forma personal, o si sueltan las cosas a los cuatro vientos como uno lo hace en Facebook, ¿no? Que muchas veces vemos que los estudiantes hacen publicaciones que uno dice, ¿qué necesidad, estudiantes y personas adultas, ¿no? ¿Qué necesidad de estar compartiendo esto? Esto sería más bien para que se lo compartas a fulanito, que uno ve de que etiqueta a fulano y le cuenta algo personal. Bueno, capaz que eso no es por ese medio, donde lo ve todo el mundo, sino por un medio más personal como puede ser Gmail o simplemente un mensaje. Luego de los contactos que uno tiene, más temprano hablábamos del grooming, que es el acoso entre un adulto y un menor, poder ayudarlos a también discernir qué tipo de contacto debería tener en las distintas redes, porque los estudiantes a veces se fijan mucho en el número, en decir, bueno, estoy sumando un seguidor más, estoy sumando un amigo más a mi red, pero ¿y quién es ese amigo? ¿Qué tipo de contacto tengo con él? ¿De qué forma me relaciono? ¿Qué preguntas me hace? ¿Lo conozco? ¿Lo conozco? Y acá no es necesario pensar en lo conozco físicamente. Quizás si yo sé que es mi primo, que mi tía, que vive al lado, me garantizó que es mi primo y que yo sé por un contexto familiar que es mi primo que vive en París, que nunca lo vi físicamente, bueno, eso es un tema. Eso es una cosa, pero por lo general es el otro panorama en el cual los estudiantes están aceptando a cualquier persona sin saber si esa persona coincide con la imagen, con el avatar, esto que hablábamos más temprano, que está compartiendo, y además sin saber sobre todo cuáles son las intenciones que tiene esa persona. Además, también ver de qué forma los estudiantes reaccionan a las otras, ¿no? Porque veníamos hablando de qué es lo que uno comparte, qué es lo que uno acepta. Bueno, ¿de qué forma hacen los comentarios? ¿De qué forma votan? Porque ahora la mayoría de las redes sociales tienen la cualidad de que uno puede hacer una pregunta y las personas que acceden a la publicación van votando sí o no, o están usando las reacciones, entonces tengo preguntas con muchas opciones. Y ahí también empezar a construir, ¿no? Empezar a construir una sociedad digital. Si yo cuando voy por la calle no ando insultando a la gente, ni ando comentando todo, ni cuando entro al almacén no estoy comentando conversaciones ajenas, ¿por qué en las redes esa lógica cambia? Porque muchas veces uno se termina escondiendo en las redes por ser un poco impersonales y comenta todo con completa libertad y a veces esa libertad no es tanto libertad, sino que es libertinaje. Entonces empiezan a aparecer comentarios ofensivos, comentarios que no eran exactamente con el tema, y bueno, ahí también tenerlos un poco atentos a los estudiantes y a nosotros mismos también, poder reflexionar de qué es lo que estamos comentando, cómo, por qué y cuándo, sobre todo. Luego también estamos hablando mucho de lo que compartimos y de lo que comentamos, ¿no? Pero a veces también hay que hablar de lo que no está, porque eso también dice un poco. Entonces también pensar, ¿qué pasa con las personas que no tienen un perfil? Y acá como un perfil como todo, ¿no? Una vez se entra y no tiene foto de perfil. Cuando ve la biografía, ni siquiera sabemos cuándo cumple años. Entonces uno empieza a investigar y se debería cuestionar esa persona si realmente es una persona y si realmente tiene que ver y cuáles son las intenciones. Preguntas que también nos llevan a poder reflexionar con los estudiantes.
en esto de seguir pensando qué hago con la información personal, tenemos que tener claro tres cosas. Una cosa es lo público, otra cosa es lo privado y otra cosa tiene que ser lo íntimo. Y ahí la gran cuestión que a los adolescentes le cuesta, porque les cuesta además, más allá de los medios digitales, les costó siempre porque están en un momento de construir la identidad y de ver cuáles son sus opciones de vida. Que es poder separar qué va a ser lo público, qué va a ser lo privado y qué va a ser lo íntimo. Y los estudiantes acá hacen un revoltijo y terminan a veces sin querer o por desconocimiento o por no entender, eh, partiendo de cosas que quizás lo íntimo se tenía que quedar y ahí comparten fotos que no están buenas, suben cosas de que revelan mucho más de lo que deberían. En esto que traía hoy de la foto, muchas veces los adultos también le sacan foto al carnet del sistema, y en el carnet del sistema está la fecha de nacimiento del estudiante, la cédula del estudiante, el nombre completo del estudiante, y todos los datos que transmití. Eso claramente es algo entre íntimo y privado, no puede ser público, uno no puede sacar una foto al carnet donde está toda esa información tan valiosa y compartirla. Ese es uno de los panoramas que súper habitual, que en este contexto se ha dado, súper natural. Y además el tema de las capturas. Yo me siento muy contento porque hayan aproximadamente 32 personas conectadas ahora. Pero de ahí a sacar una captura del rostro de todos ustedes y compartirla en una red social, es muy diferente. Ahí tiene que haber un límite entre una cosa y otra. Esto claramente es algo privado. Por lo tanto, no correspondería que yo sacara una captura y la compartiera en mis redes. No es algo público. Y muchas veces a nosotros mismos también se nos mezcla un poquito qué es lo privado y qué es lo público. Así que a los estudiantes mucho más. Capaz que en este ejercicio de diálogo con el estudiante estaría bueno poder reflexionar de qué es, eh, de las cosas, qué carácter tienen. Si son pública, privada o íntimo. Luego, para tenerlo en mente también y seguir reflexionando en conjunto, tenemos como tres tipos de resguardo frente a estas situaciones que no son tan positivas. La primera, la legal. Esa es la primera que uno siempre se le viene a la mente porque además es la que uno usó en los medios físicos toda la vida. Pero la legal tiene algunas cuestiones que lo primero es que están incompletas. ¿Y por qué están incompletas? Porque van rezagadas. La tecnología se mueve tan rápido y las leyes no se hacen tan rápido como los avances tecnológicos. Por lo tanto, siempre van a haber vacíos legales en lo cual las personas malintencionadas siempre logran meterse. Por lo cual, lo legal está bueno y ahora en breve les voy a dar un marco cortito para que tengan para manejarse, pero tengamos en cuenta de que muchas veces hay uno incurre a vacíos legales que no hay como mucha solución. Así que lo mejor es como ir nutriéndose de todos. Luego está el tecnológico, el poder usar los distintos tipos de resguardo para poder trabajar con nuestros estudiantes y con nuestros hijos. Hay alguna aplicación de control parental que funciona muy bien, en la cual uno puede ver qué es lo que están haciendo los estudiantes y nuestros hijos con los dispositivos. Me parece que si bien entiendo que es una herramienta de control de cierta forma, me parece que para algunas actividades en concreto están bien interesantes. Y además, cuando yo digo herramienta de control, uno puede como imaginar cosas muy, muy complejas y a veces es algo más básico. Cuando yo en la plataforma Crea2 pongo un link, yo puedo elegir que ese link vaya a una pestaña nueva y que el estudiante salga de la plataforma y vaya al navegador, o que el propio link se reproduzca dentro de la plataforma. Eso es un tipo de control tecnológico. Estoy viendo si el estudiante sigue trabajando en la plataforma o si sale a una pestaña exterior. Ahí ya tengo un tipo de control súper sencillo y súper potente, porque bien sabemos que muchas veces los estudiantes se distraen cuando salen del espacio, del entorno virtual de aprendizaje. Y luego el último control, pero esto no es que tenga un orden, sino que es solo para comentarlo de forma ordenada, la educación y la información. No hay nada mejor, no hay mejor filtro que el lograr que los estudiantes se construyan desde una ciudadanía digital responsable. Cuando estas tres cosas dialogan, funcionan perfecto. Cuando hay educación e información, cuando los estudiantes y los adultos estamos informados,
cuando conocemos qué filtros usar y en qué momento, porque tampoco es que tengamos que tener una aplicación que controle el celular de nuestros hijos, a los estudiantes siempre dentro de la plataforma, y no, tampoco es eso. Como sabrán, los extremos no siempre son buenos. Es la conjunción de las tres cosas, que los aspectos legales estén claros, que los tecnológicos estén, y que la educación apunte hacia allí. Luego el rol un poco del adulto, ¿no? Que acá muchos se pueden preguntar, ¿esta imagen a qué hará alusión? Y bueno, hace alusión de que muchas veces la gente se encuentra atrapada en una red social y no es tan fácil salir. No es que las personas que viven prendidas de Facebook o de Instagram o de LinkedIn o de la red que sea, lo hacen de forma intencional. A veces es complicado y nosotros necesitamos ayudarlos a que no estén siempre conectados o que no hagan un mal uso de ellas. Ahí en cuanto al rol del adulto, la familia es el referente. Tenemos que entender de que los docentes somos los referentes dentro de la institución y hacemos uso de distintos dispositivos y distintas redes, por lo cual también tenemos que posicionarlo de una pedagogía desde la presencia, en esto de, a ver, es un tema que está, es un tema que hay que hablarlo, es un tema que hay que enseñarlo, y no estoy diciendo de que dejemos de enseñar nuestros contenidos, y tampoco estoy recargando a los compañeros asistentes de laboratorio o profesor de informática. Estoy diciendo que esto es un tema completamente transversal. Yo siempre lo comento, cuando yo armo mis cursos a distancia, hay una unidad cero, que es cómo me voy a manejar en el entorno virtual. Y esa unidad tiene una semana para que la persona pueda ingresar y que pueda ver algunos aspectos que vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero que se pueda ir adaptando a lo que es este otro medio y cuáles son las reglas. Es muy importante, así como nosotros construimos las reglas y hacemos ese contrato didáctico con los estudiantes en el aula, también lo tenemos que construir en nuestra aula virtual. A veces nosotros, y acá planteo como un ejemplo básico, pero me parece que es claro, cuando nosotros proponemos las unidades, algunos docentes toman la idea de poner primer carpeta, semana 1, segunda carpeta, semana 2, semana 3, y así van ordenando el contenido. Y otros prefieren hacerlo por unidad temática. Entonces uno pone célula, el otro pone tejido, el otro pone órgano, y así va ordenando el conocimiento. Si nosotros no le explicamos eso al estudiante, que el orden va a ser ese, a nosotros nos parecerá muy sencillo, pero al estudiante no. Y ahí también hay una lógica de poder compartir con el otro. Luego de que ya lo venía comentando, y es fundamental, no tenemos que achicar la mirada, sino que tenemos que ampliarla. No es prohibir el uso de las tecnologías, para nada, sino todo lo contrario, es poder apropiarse, poder acompañar en su uso, poder mostrar cuáles son las principales funcionalidades que tienen algún sentido y cuáles son las oportunidades para reflexionar en conjunto. Yo no soy partidario de que tengamos que ir con los estudiantes a mostrarles esto que les estoy mostrando a ustedes. Me parece que hace mucho rato ya dejaron de mirar. La idea es poder quedar, más adelante vamos a ver algunas propuestas, pero la idea es poder generar oportunidades de reflexión, poder presentar casos, pero no me quiero adelantar. Hay algunos tips concretos que son fundamentales para nosotros como adultos y para los estudiantes también. No sé si lo saben, pero actualmente han habido algunos temas con las plataformas CREA y el uso de los usuarios, porque todos sabíamos de que el usuario y la contraseña era la cédula. Así que ahí teníamos un tema que deberíamos tenerlo todo claro, ¿no? Cada 30 días deberíamos cambiar la contraseña de todo. Sí, muchos me estarán pensando, Domingo, vos estás loco, imagínate que tengo el eBrow, que tengo la tarjeta, que tengo Facebook, que tengo... Sí, es verdad, eso es un trabajo complejo, pero nos garantiza seguridad. Y la seguridad vale mucho más de lo que nosotros pensábamos. Hay algunos tips. Las contraseñas tienen que ser fuertes. Si bien hay muchos estándares y depende del país, porque cada país plantea como un estándar diferente en cuanto a cómo esté cifrada el uso de Internet, a grandes rasgos, con 8 caracteres funciona bien. Ahí un tip es poder usar las iniciales de las frases, reemplazar las letras por números. Hay otras técnicas también, de que es poder agregar a la última letra de la contraseña
la inicial de la aplicación. Acá me parece que lo interesante de todo esto no es recordar lo anterior, sino pensar de que tienen que ser fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar. Y ahí, más allá que es medio compleja la oración, les traigo un ejemplo. Si uno mira esa contraseña, que sería lo que tenemos, la contraseña, esto de acá, ¿verdad? Esta partecita de acá. Bien, ahí uno la mira y rápidamente se da cuenta de que dice, me llamo Abby, y es como bastante sencillo después que uno sabe cuál es la respuesta. Pero en principio lo que hizo fue, tuvo una con más de 8 caracteres, y además fue cambiando algunas letras por números, lo cual es súper complejo. Y después la otra opción, que es más compleja aún, ahí va. Si uno mira esto y trata de hacer lo que hizo arriba, de me llamo Abby, quiero ver si que abra el micrófono y me comenta si adivina qué es lo que hay en el ejemplo 2. Acá se usó otra estrategia, que es poder pensar una frase que puede ser, acá puede ser un verso de un poema, puede ser una parte de una canción, que ya sé que también es un poema, pero que estamos como más familiarizados. Ahí lo que hicimos fue tomar la inicial y el símbolo de euros. Si uno mira, el bar de Juan pone tapas grandes a 3 euros. La E, la B, y ahí tomamos todas las iniciales. Uno la mira de arriba y no sabe de dónde salir, dice, qué complejo. Y sí, es muy difícil de adivinar, pero cuando vemos la frase es muy fácil de recordar. Y ahí está como la estrategia, que está súper buena pensar en una frase que podamos recordar, que nos resulte de cabecera, y ahí tenemos una contraseña que es súper fuerte. Luego acá hay algunos tips que me parece que son importantes. Saber de que uno en Instagram, al igual que en otras redes, uno puede bloquear a una persona, uno puede denunciar una publicación. Esto capaz que uno que es adulto lo mire y dice, sí, claro, y sí, si una persona me hace algo yo voy a poder tomar represalia. Bueno, pero los adolescentes no lo ven tan así. Al adolescente que le escribieron algo que no le gustó, le va a contestar. No se va a tomar el trabajo de chequear quién fue el que le escribió, ni si lo más conveniente es bloquearlo, denunciar el comentario, o eliminar el comentario, o poder cambiar la privacidad de sus publicaciones. Esos son 5 pasos que al docente nunca se le pasó por la cabeza. Lo primero que hizo fue ir a contestar. Con suerte alguno miró a quién le estaba contestando. Pero en principio vio el comentario que le cayó mal, probablemente, o no le gustó, y enseguida le contestó. Bueno, está bueno también saber de que en las distintas redes sociales tenemos distintos tips que se pueden usar para evitar ese confrontamiento, que tampoco es la forma de proceder en los entornos físicos, ¿verdad? Si nosotros estamos en una institución educativa, no podemos responder a los comentarios que nos atacan, sino que también deberíamos buscar algún mecanismo. El denunciar un comentario es análogo al decirle al profesor que fulanito me está diciendo algo. Hay lógicas que se repiten, pero que muchas veces nosotros, por pensar que lo virtual no es algo real, no logramos asociarlas. Y los estudiantes mucho menos. Luego WhatsApp, los invito a que después de esto puedan investigar. Uno va a ajustes, dentro de ajustes va a cuenta, y dentro de cuenta va a privacidad, y ahí puede hacer algo que no me voy a poner a recorrer todas las configuraciones que se puede hacer, pero hay una que es fundamental, y los invito a que cuando terminemos vayan directo a eso, que es poder configurar los grupos para que no te agreguen. Nadie te puede agregar a un grupo si vos no le permitís que te agregue. Y eso está buenísimo, porque muchas veces a nosotros nos agregan a 1000 grupos y uno dice, ¿y ahora cómo salgo? Que no está bueno. Bueno, nada, uno puede configurar esto, y en vez de llegarle que te agregaron al grupo, la persona te tiene que mandar el link para que te agregues. Y eso está súper práctico, está a la mano, está bueno que lo sepamos los docentes, los estudiantes, las personas en general. Eso más o menos como son las lógicas que funcionan en WhatsApp, lo de Instagram funciona en Facebook, funciona en Twitter. Son simplemente 2 ejemplos bastante concretos. Después hay un código propuesto que no es uruguayo, que es argentino, pero es muy claro. Es muy claro. El uso del Internet con supervisión de un adulto responsable. ¿A dónde entra?
para qué entra y cuánto tiempo entra. Esas 3 preguntas tendrían que ser como la cabecera para darle uso a un menor de edad, y también hacérselas uno, ¿no? A veces uno se encuentra frente al celular y se olvida de qué estaba haciendo, o hasta se olvida de qué es lo que estaba buscando. Por lo cual también estaría bueno que uno se pudiera también preguntar, ¿para qué voy a agarrar el celular? ¿Cuál es el sentido y si tiene sentido en ese momento? Luego, otro tip es poder ubicar, y acá ponemos ubicar la computadora, ¿no? Pero puede ser el uso del celular, demás, en un lugar común, para evitar de que el estudiante pueda navegar en sitios inapropiados. Lo mejor es que esté a la vista para que uno la pueda ver y pueda ir testeando qué es lo que está pasando. Luego, si los estudiantes van a chatear o van a conversar con alguien, lo ideal sería que uno pudiera estar ahí para verlo, que sea siempre en compañía. Esto se traduce a que con los estudiantes, cuando trabajamos en foros y demás también, que no dejemos foros libres a los estudiantes, sino que estemos ahí como reguladores también, ¿no? Pasa mucho cuando los estudiantes hacen un proyecto y demás, que se van creando como distintos grupos para distintas cuestiones. Está bueno que el docente esté para mediar y que también poder apoyar desde ahí. Luego, acá lo que hice es textual, por eso habla siempre de hijos, pero la lógica es más o menos con los estudiantes, es poderles enseñar de vuelta qué es lo privado, qué es lo público y qué es lo íntimo. Y ahí con los datos personales. ¿Cuáles son los datos que yo puedo dar enseguida y cuáles no? Los estudiantes todos tienen celular y muchos sabemos que en las propagandas te llaman y te dicen, hola, ¿con quién hablo? Bueno, ya ahí es el primer filtro, ¿no? Si alguien me está llamando, por algo me está llamando a mí, no está llamando a otro, por lo cual debería saber a quién llama. Y el estudiante no piensa todo eso. Cuando a un estudiante lo llaman y le preguntan, ¿con quién hablas? ¿Con quién hablo? Enseguida responde su nombre. Y seguramente si además esa persona le dice, no, te estamos llamando de alguna compañía en la cual te vamos a hacer un descuento, ¿no decís tu documento? El estudiante dice el documento. Entonces, poder trabajar esto también de cuáles son los datos personales que uno puede facilitar y cuáles son las preguntas que uno puede hacer, ¿no? También. Luego, algunos aspectos más generales, ¿no? Esto de poder trabajar también una sexualidad responsable para evitar, bueno, los contenidos pornográficos en línea. Acá la clave es el diálogo, poder hablar tanto con los estudiantes como con nuestros hijos. Luego, si esto es posible, y acá lo digo posible en cuanto a lo técnico y también al uso que cada uno le dé, pero si podemos crear un lugar de inicio, una página de inicio para los ordenadores, sobre todo de nuestros estudiantes y demás, yo siempre pienso de que en las salas de informática uno debería tener, apenas abre un explorador, ya que arranque con un portal institucional o con 2 o 3 sitios que sean institucionales, que no entren en la última página que estuvo abierto ni demás, porque eso ya generan otras complicaciones. En nuestras casas, si podemos hacerlo, sería genial. Lo mejor sería usar la opción de Google Chrome, por ejemplo, que te permite diseñar la página de inicio. Entonces uno crea, bueno, mi hijo va a entrar a tal red, a tal videojuego en línea y a tal programa televisivo que mira por YouTube. Eso para que no navegue con completa libertad, porque cuando navegamos con completa libertad empiezan a aparecer los sitios web con propagandas, los sitios web con fake news y los sitios web con un montón de otras cosas que no están tan buenas que los estudiantes puedan ver, que son las publicidades que a todos nos ha pasado. Luego esto que traíamos de poder conversar y de poder explicar que el mundo real está compuesto de lo físico y de lo virtual. Ver de que si nosotros estamos en un entorno virtual, el que sea, ya sea una red social o sea una plataforma pensada para el aprendizaje, de que también tenemos que tener un comportamiento ético y sobre todo responsable, que tenemos que poder dar el ejemplo de cómo trabajar. Y ahí, ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos más concretos, pero acá lo fundamental es pensar en que uno tiene que replicar de cierta forma, entre muchas comillas, lo que hace en la presencialidad. Si uno cuando hace un comentario, todos sabemos quién hace el comentario, y bueno, tengo que poner mi nombre.
Si uno cuando ingresa a un aula saluda, y bueno, en el foro cuando hace un comentario va a tener que saludar. Si yo en clase sé que hay algunos términos que no está bueno usar o que no está dentro del contrato didáctico, bueno, también lo tengo que mantener. Pero ahí eso se engancha con lo que hablábamos antes. Si yo tengo un contrato claro con el estudiante, un contrato didáctico de manejo y de uso de la plataforma claro con el estudiante, todo esto va como en la misma línea y corre de forma más natural. Luego, estar comunicado de cuáles son las actividades y a qué estamos ingresando. Ahí creo que es otro tips que es súper fundamental. Luego, a veces nosotros escuchamos que y acá cambio hijos por estudiantes de vuelta, ¿no? De que los estudiantes dicen, ay, no, porque vimos tal cosa, y uno tiende a decir, cerralo. Y a veces la solución no es cerrar. No siempre la solución a una publicidad es cerrar. No siempre la solución es borrar el email. No siempre la solución es apagar la computadora. De hecho, en algunos casos, en algunos virus informáticos, eso ocasiona peor todavía, es peor el problema que puede ocasionar. Así que está bueno poder informarse, poder escuchar cuando el otro plantea una situación y capaz que evitar esa respuesta que a veces uno en el apuro da de forma automática. Como marco legal, que si bien sabemos que es incompleto, sabemos que tenemos algunas leyes que nos amparan. Tenemos la ley 18.331, que trata lo que es la protección de datos y la acción de habeas data. Tiene que ver con todo lo que es el manejo como dice el título, de los datos personales. Luego tenemos la ley 9.739, que esta nos habla de la propiedad literaria y artística. Esta ya pensada como adultos, ¿no? En esto de que nosotros estamos creando contenidos, en muchos casos estamos, por más de que sabemos de que en Internet hay muchos recursos y que uno puede elegir, muchas veces uno quiere hacer algo más personalizado para el estudiante porque sabe que crea otro vínculo. Y sabe que si bien el tutorial sobre el uso de la plataforma es básicamente el mismo y hay 100.000, bueno, pero si se lo dice el profe y en el videíto aparece el profe, se crea otra cosa y se crea otro vínculo que es súper importante. Y ahí uno está generando contenido y ahí es importante la propiedad literaria y artística y parte del intelectual, como para tener a mano. Ahí, acá viene como la parte ya de recursos más concretos. Me voy a tomar a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, vamos más o menos. Me voy a tomar el atrevimiento de mostrarles solo este video. Los demás prometo que los voy a saltear todos. Es porque esto resulta súper... Son 2 minutitos.
Bueno, fuerte, ¿no? Uno mira y al principio como que no entiende qué es lo que está pasando, pero lo que está pasando es que la vida misma está en las redes, dependiendo de lo que uno comparta, ¿no? Ahí estaba el ejemplo de la tarjeta de crédito que les decía. Muchas veces uno sale y por fin me dieron la OCA, y cuando se sacó la foto con la tarjeta en la mano, está brindando un montón de datos que no están buenos. Poder reflexionar con los estudiantes desde ahí. Acá después yo esta presentación se las comparto y la miran en el mail, por eso están los links abajo. Las netiquetas son la forma, la conducta que yo mantengo en una red social, o en una red educativa. Les comparto estos dos recursos que son videos súper cortos, pero que uno es como más para los estudiantes de ciclo básico y el de la derecha es para estudiantes un poquito más adultos, porque hablan con un lenguaje que es propio de la edad, de la adolescencia, que están súper buenos. Luego les comparto este canal, es una serie, se llama Somos Digitales, tienen varios capítulos que los capítulos duran 5 minutos, imagínense si serán cortos. Y en esos 5 minutos trabajan una temática en especial, las etiquetas, el ciberespacio, la búsqueda y selección de información. Entonces uno puede trabajar esto en la clase y ya arranca con una temática clara. Luego tenés a mano la página de la GESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Social de Información y del Conocimiento, en la cual tenemos un montón de materiales. Ahí les marcaba una lista. ¿Qué pasó? ¿Conocía ese video? Por ahí algunos comentan, dice, conocía este video, pero bueno, en mi caso no se escuchó bien. Ah, sí, seguramente puede ser un tema del audio, dependiendo si están en el celular de la compu. Pero después les mando la presentación y lo pueden volver a ver al video y a todos los materiales. Tener en cuenta la página de GESIC, que tiene un montón de materiales. Ahí pueden ver que hay videos, afiches, trípticos, presentaciones, juegos. En cuanto a juegos, le quería compartir este, que es de la página de navegación segura. Es un juego que lo que hace es una trivia que lo que nos acerca son todos estos contenidos de forma súper didáctica, súper gamificada, y nos permite que el estudiante pueda trabajar y se pueda divertir mientras está aprendiendo alguno de estos conceptos. El otro canal de YouTube que les recomiendo es el de Pantalla Amigas. Son brillantes, por ejemplo, este de acosar y control no lo voy a pasar, pero les comento que dura 46 segundos. En 46 segundos se instaura una problemática y una situación. Esto nos sirve para disparador. Quizás todos los profes, sin importar la asignatura que tengamos, el componente que demos o el taller que estemos trabajando, con casi un minuto más 5 minutos de reflexión podemos ir instaurando el tema con los estudiantes. Luego hay algunas propuestas que, si bien algunas ya son conocidas, me parece que está bueno a veces poderlas sistematizar y poderlas traerla a la mesa, que es esto de poder organizar jornadas, talleres sobre el uso responsable de Internet en las instituciones, nunca sobran, el poder participar de eventos, en concursos sobre esta temática. Muchas veces la GESIC lanza algún concurso corto, que sea donde el estudiante tenga que dar un mensaje, o que pueda plantear una situación que está bueno, hace que los estudiantes lo entiendan. Poder trabajar la construcción de los entornos protegidos y qué publicar en la web, esto que veníamos trabajando antes. Y sobre todo, lograr un abordaje que sea transversal en la disciplina. Lo comentaba antes, no importa qué materia, qué componente, qué taller esté dando, esto lo podemos trabajar en todos, en todos y es súper rico para el estudiante como ser integral. Algunos ítems más para poder trabajar con los estudiantes. Pensar el Internet como un medio de comunicación, lograr desarrollar una actitud crítica. Analizar sobre esto que hablábamos de qué es lo virtual, qué es lo real, porque acá los estudiantes dicen que lo virtual no es real, eso está sobre la tapa del libro para ellos. Ver cuáles son las características de los entornos virtuales. Poder también hacer un estudio sobre, bueno, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones en estas nuevas interacciones. Los estudiantes no saben cómo interactuar en un entorno, cómo interactuar en una videollamada. Esto que todos pensábamos y que salió un montón de reglas y un montón de decálogos que eran de cómo
preparar la videollamada y qué pedirle a los estudiantes, con micrófono prendido, con micrófono apagado, con cámara prendida, con cámara apagada. Todo eso es parte de las cuestiones que hay que enseñarle a los estudiantes y son cosas que tenemos que trabajar y acordar con ellos. Luego reflexionar sobre lo que hablamos de las netiquetas, que son los comportamientos en los entornos virtuales y digitales. Luego compartirles algunas reflexiones que ya son como parte de lo final. El estar conectados tiene que ser una decisión y no una adicción. Tenemos que saber lo que estamos haciendo, el estudiante tiene que saber por qué se está conectando, sin importar el sitio, a lo que sea que se esté conectando. No tenemos que caer en la tecnofilia ni en la tecnofobia, ni en el miedo, ni tampoco en el abuso de las tecnologías. Si bien hay un montón de cuestiones que uno dice, che, pero ¿y todo esto pasa en las redes? Sí, bueno, pero pasa en la vida misma. Así que no podemos tampoco tenerles miedo, sino que tenemos que hacer un uso responsable y trabajar para que esas cosas no pasen. Después, esto es como un tip general para todo, pero también aporta acá, que como en toda situación educativa, lo peor es el silencio. Tenemos que hablar con nuestros estudiantes sobre lo que está pasando, sobre cómo tenemos que lograr revertir algunas situaciones en esto, bueno, de subir la foto de perfil y que la foto sea como soy realmente, sin ningún problema, porque soy lo que soy, una construcción sana, ¿no? Después, tratar de buscar todo el punto como una oportunidad. Luego, para resumir, le quería traer, ya como final, para resumir, esto está sacado de la GESIC, pero lo modifiqué un poquito para que tuviera que ver con los estudiantes directamente. Poder lograr de que ellos desarrollen la autorregulación es fundamental en todos los aspectos, pero en el tiempo de pantalla es algo súper complejo. Ahí capaz que pensar en alguna lógica de clase que sea 15 minutos dinámica con celular, Kahoot o Quizzes o alguna herramienta de esas, y después volvemos al soporte común y general. Luego, entender que hay que ayudarlos a que desarrollen un comportamiento ético y empático, eso es fundamental en el aula, pero más fundamental en los recursos tecnológicos, porque es más fácil esconderse en una videollamada que en la clase. Luego, que conozcan y que puedan ejercer los derechos en el entorno digital, así como somos ciudadanos con derecho en el mundo físico, también lo somos en el mundo digital, así que tenerlo en cuenta. Hacerlos tomar conciencia de la huella digital, que todo lo que compartimos en el internet va a quedar en algún lugar, con lo cual es fundamental decidir qué compartir. Aportar a su construcción de su identidad digital. Poder manejar la privacidad, fundamental. Y luego el manejo de los riesgos. El poder decir, bueno, si yo voy a tener una conducta, va a tener una consecuencia. Que si bien en lo físico es como algo más pragmático y más claro, a veces los estudiantes se pierden de que en lo digital también va a haber una consecuencia y va a haber un riesgo que corre. Por ahí lo que les quería compartir, ahora quisiera tener un espacio de comentarios, consultas, sugerencias.